Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información PROLEDI y la Iniciativa Universitaria por Nicaragua. La pluralidad de medios e informativa y la existencia de medios de comunicación libres e independientes son fundamentales para todo sistema democrático. El derecho regional de los derechos humanos, sentencias y opiniones consultivas de la Corte, declaraciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han desarrollado un conjunto de estándares que vinculan a nuestros estados con obligaciones ineludibles para el ejercicio libre y desinhibido de la libertad de expresión. El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión en las sociedades democráticas. Por tanto, existe una prohibición a los estados para ejercer formas de censura directa o indirecta contra periodistas y medios de comunicación. Y la obligación de proteger la seguridad de los periodistas, la libertad de informar sobre asuntos de interés público, permitir el ejercicio amplio de la crítica política por parte de la ciudadanía y de los partidos políticos en general, el más amplio debate y contrastación de ideas en los procesos electorales y el más amplio acceso a la información de interés público. La deriva dictatorial en Nicaragua nos muestra un grave escenario de vulneración de los derechos humanos en general y de la libertad de expresión e información en particular. Desde su experiencia en primera persona hemos querido invitar para escuchar su testimonio esta tarde a nuestros distinguidos invitados e invitadas. Le damos la bienvenida a Lucía Pineda, directora del canal 100% Noticias de Nicaragua. Bienvenida, Lucía, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Le damos también la bienvenida a Julio César López, periodista de Onda Local de Nicaragua. Julio César, gracias por estar con nosotras. Gracias, Giselle, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Y también nuestra bienvenida para Ricardo Somarriba, coordinador de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, capítulo Costa Rica. Bienvenido, don Ricardo. Muchísimas gracias y gracias también por la oportunidad para mostrarle también a Costa Rica lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua y el deterioro del Estado de Derecho en el país. Bien, vamos a hablar de libertad de prensa en Nicaragua. Le vamos a dar de 15 a 20 minutos a cada una de las personas que nos acompañan esta tarde para una exposición inicial y después vamos a canalizar algunas preguntas que ustedes nos han enviado. Estamos transmitiendo por los canales de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales y del Programa de Libertad de Expresión y también a través de Facebook. Vamos a iniciar con Lucía Pineda. Tiene usted, Lucía, un espacio de unos 15, 20 minutos para contarnos cuál es la realidad de la libertad de prensa hoy en su país. Bueno, gracias por el espacio. Sin duda alguna, pues que la libertad de prensa en Nicaragua, los periodistas la estamos defendiendo, ejerciéndola. El régimen de Daniel Ortega desde el año 2018 ha tratado de silenciarnos, ha encarcelado pues periodistas, que es mi caso, y ahora también nuevamente recapturado el exdirector de 100% Noticias, Miguel Mora, ya como precandidato presidencial. Han asesinado a periodistas como nuestro compañero Ángel Gaona, quien fue abatido durante una cobertura que realizaba en abril del año 2018 en su ciudad natal de Bluefields, en el Caribe sur de Nicaragua. Pues la persecución continúa a 3 años de haberse dado pues el estallido social en Nicaragua. En una primera etapa pues hubo unos 80 tal vez periodistas exiliados, luego de que a nosotros como 100% Noticias asaltara la policía sandinista el canal de televisión y nos sacara de nuestros puestos de trabajo tanto a Miguel Mora, a mí y a su esposa Verónica Chávez, y en el caso de los Mora y mi persona pues nos encarcelara durante 6 meses.
Todo esto era para amedrentar, para decirle al periodismo en Nicaragua que se deben de callar, que no deben de informar. En el 2018, los periodistas documentamos las graves violaciones a los derechos humanos. Este año, los periodistas estamos ya documentando un fraude electoral que está desde ya haciendo Daniel Ortega con el encarcelamiento de grupos de oposición, precandidatos presidenciales y líderes de la oposición, campesinos y líderes estudiantiles. La importancia pues, de una prensa libre es necesaria en esa democracia que aspira Nicaragua. Ya pues el pueblo de Nicaragua tomó pues una decisión en el 2018 y era de ser libres. La prensa independiente tomó una decisión en el 2018 que era continuar informando pese pues a la agresión, a los ataques, a las balas, a la cárcel, a la muerte y el exilio. Hoy nuevamente otro grupo de periodistas se viene al exilio, a Costa Rica, Estados Unidos, Colombia. Han estado emigrando ya periodistas por la nueva ola represiva de parte del régimen y es la criminalización también en casos como de supuestos traidores a la patria, la aplicación de la ley de ciberdelitos, la ley Mordaza, o ser realmente acusados hasta por supuesto lavado de dinero. El régimen ha criminalizado el ejercicio del periodismo, ha criminalizado también la cooperación extranjera que de alguna manera, ¿verdad?, obtenía una fundación amiga de los periodistas, y estoy hablando de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Tras la persecución de su exdirectora, Cristiana Chamorro, quien ya lleva más de un mes bajo custodia o policial en su casa, ¿verdad?, bajo cárcel en su propia casa, se han citado pues a una treintena de periodistas allá en Nicaragua con el objetivo de pues intimidarlos y decirles que se callen, si no pues van a ser también encarcelados. Actualmente hay 4 periodistas presos, y digo 4 periodistas de profesión, aunque hay dos que estén en el ámbito político, pero son periodistas. Tenemos para comenzar a Cristiana Chamorro Barrios, vicepresidenta del diario La Prensa, presa, también aspirante presidencial. Miguel Mora, exdirector de 100% Noticias y quien apenas tenía un año de haber incursionado pues, en el tema de la política y la organización de la oposición. A don Pedro Joaquín Chamorro, también periodista y directivo del diario La Prensa. Al colega Miguel Mendoza, cronista deportivo, y que él solo tenía su cuenta de Twitter para expresar libremente su pensamiento, sus críticas, sus cuestionamientos. Sin duda alguna que al régimen pues no le gusta que lo cuestionen y por eso es que persigue, hostiga, encarcela y también manda a matar a periodistas. Pero nosotros hemos dado la batalla en la resistencia. La resistencia está en seguir informando. Mientras el régimen nos siga tildando de terroristas de la información, de golpistas en Nicaragua, pues nosotros respondemos con el argumento sólido que es nuestras informaciones bien documentadas y de forma profesional. Recientemente, Rosario Murillo, la vicepresidenta sancionada de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad y corrupción, tildaba a los periodistas de tener agendas malignas de noticias falsas y de decir que son profetas falsos de las desgracias que sueñan. De ahí dice que no pasan y claman desgracias por el país. En esos términos se refiere Rosario Murillo, la vicepresidenta sancionada, al hablar de los periodistas independientes. Si ella lo dice, pues lo repiten sus fanáticos y sus fanáticos la emprenden también contra los periodistas. Y hoy por hoy pues está bajo amenaza pues toda la prensa independiente y como les decía,
Hay muchos que han tenido que salir por su seguridad, que han sido citados en el Ministerio Público para cuestionarles pues algún tipo de ayuda o de capacitaciones que recibieron de parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Pues ninguna persona pues de alguna manera nadie quiere estar preso y muchos de mis colegas tuvieron que salir nuevamente al exilio y otros que están experimentando el exilio por primera vez. Pero es mejor, ¿verdad? Informar de el exilio pues bajo seguridad porque están resguardando su seguridad, su libertad. Pues la experiencia personal que fue bien difícil, de mucho silencio, pues en mi caso, que me pusieron una lápida de silencio en esas prisiones, pues no hacemos nada, pues un periodista preso, ya cuando tenés que seguir informando. Eso es lo valioso, de alguna manera, de la decisión que ha tomado pues muchos de mis colegas que obviamente no la querían tomar, de dejar el país, pero es preferible que esté un periodista fuera de Nicaragua que se ha convertido en un verdadero riesgo para informar a que caiga preso porque pues lo silencien de esa manera. Entonces, yo quiero hacer pues siempre un llamado a la comunidad internacional que siempre mantengan sus ojos sobre Nicaragua. En Nicaragua hay miedo entre la población. En Nicaragua la gente anda callada. No quieren pues o que los amenacen o que los encarcelen o que los maten. Pero es un pueblo que así en silencio está protestando. Ese silencio es ensordecedor, aunque el régimen tal vez no lo quiera escuchar, pero sí es ensordecedor. Es un pueblo que por dentro está obviamente rechazando a esta dictadura criminal y represiva. Nuestro compromiso es siempre pues seguir adelante e informando pues a la población, al mundo, manteniendo vivo pues nuestras plataformas digitales, que es el espacio, por ejemplo, que le quedó pues a 100% noticias, que era un canal de noticias las 24 horas con información diaria. También el espacio que le quedó a Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. A él le cancelaron pues todas sus emisiones de programas en canales de televisión, pero tampoco pues pudieron callarlo, ni tampoco pues han podido callar a 100% noticias, ni a los restos de colegas que hoy también nos están acompañando. El compromiso es seguir diciendo la verdad. Aún así, ¿verdad? Nos cuesten la difamación, las calumnias, la cárcel y hasta la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Le damos la palabra enseguida a Julio César López, periodista de Onda Local de Nicaragua. Adelante, Julio. Gracias, Giselle. Yo quiero ir un poquito más antes de lo que señaló Lucía Pineda y tiene que ver con el origen de lo que ha pasado en Nicaragua con la libertad de expresión y la libertad de prensa. Yo quiero remontarme al año 2008, 2007, cuando Ortega retornó al poder en Nicaragua, porque hubo periodistas que desde un principio nos dimos cuenta que la situación con la libertad de prensa y la libertad de expresión no iba nada bien en Nicaragua desde que Ortega retornó al poder. Todo esto tiene su origen en una política de comunicación del gobierno de Nicaragua que estableció como una línea de comunicación la información incontaminada. Eso de alguna forma no era una buena señal para el periodismo en Nicaragua. Y desde la perspectiva del gobierno, la información incontaminada significa que no se permite ninguna crítica hacia el poder, que no se permite el periodismo de investigación.
se intentó desde un principio establecer un país mágico con una realidad que únicamente existía en la mente de la pareja gobernante. Se quiso imponer un discurso único, el discurso desde el poder, en este caso del poder presidencial, en ese tiempo aliado del sector empresarial del país, que querían vender la idea de que en Nicaragua todo marchaba bien y que todo era color de rosa en nuestro país. En el 2014, yo tuve la oportunidad, junto a Patricia Orozco, exdirectora de Onda Local, de escribir el capítulo de Nicaragua de una publicación que se denomina Entre la censura y la discriminación, Centroamérica amenazada, que básicamente era un diagnóstico sobre las violaciones a los derechos humanos de los periodistas y medios comunitarios en Nicaragua. Esta publicación fue por encargo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y la Fundación Comunicándonos de El Salvador. Desde ese momento nosotros advertíamos los riesgos que ya estaba corriendo la prensa nicaragüense desde 2007. La imposición del discurso único de parte del régimen de Daniel Ortega, o el monólogo oficial, como también se le ha denominado, incluyó la concentración de medios de comunicación. Esto se dio básicamente a través de la compra de nuevos medios desde que Ortega retornó al poder. También se dio el fortalecimiento de los medios que el Frente Sandinista ya tenía en su poder. Ejemplo concreto, el Canal 4 de televisión, pero también la ampliación de coberturas de otros medios de comunicación que eran propiedad o afines al FSLN, el caso de Radio Ya, de Radio Sandino y de otras emisoras regionales a las que le fueron ampliando cobertura mediante la instalación de repetidoras en diversas partes de Nicaragua. Pero también esta concentración de medios se dio a través del control de los medios estatales. El caso del Canal 6, que es la televisión estatal en Nicaragua, y Radio Nicaragua, que es la emisora estatal, que han estado totalmente controladas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El control de los medios de comunicación para una sociedad democrática es peligrosa, porque no permite la pluralidad de voces, no permite que las personas puedan denunciar las arbitrariedades y las violaciones a los derechos humanos. Y eso ha sido parte de lo que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo han querido silenciar en Nicaragua. No permitir que a través de los medios de comunicación se informe un cúmulo de violaciones a los derechos humanos que venían ocurriendo en Nicaragua desde que el régimen de Daniel Ortega entró al poder en el año 2007, pero también porque la pluralidad de medios permite denunciar acontecimientos que también son peligrosos para las democracias, como los fraudes electorales que ocurrieron en Nicaragua en el 2008 y sucesivamente en el 2011, 2012 y 2016. Ortega siempre le ha tenido miedo al poder de fiscalización de los medios de comunicación y de los periodistas. Y es por esa razón que nos persigue, que nos asedia, que nos criminaliza. La única intención que ha tenido en todo este tiempo ha sido el tratar de callarnos. Primero lo intentó, como decía, a través del control de la información, negándonos, a pesar de que tenemos una ley de acceso a la información pública, negándonos ese derecho constitucional de poder acceder a la información en manos de las instituciones del Estado en Nicaragua. Pues ese derecho lo hemos tenido pisoteado desde que Ortega regresó al poder en 2007.
En Nicaragua, la información pública se maneja como si se tratase de un secreto de Estado. Y a los medios y periodistas que intentamos indagar en los datos o en los pocos datos que pueden estar disponibles en los sitios web gubernamentales o en otros espacios, se nos empieza a criminalizar y se nos empieza a denegar el acceso a los sitios web del Estado de Nicaragua. Esto ya venía ocurriendo desde antes de 2018 y también desde antes de 2018 se venían cerrando varios medios de comunicación en Nicaragua, fundamentalmente locales, a los que se les negó por diversas vías la posibilidad de continuar al aire. Un caso concreto es una radio en un municipio que se llama Bocana de Paiguas, en la región autónoma de la costa Caribe Sur de Nicaragua. A esta emisora se le fregó el transmisor y Telcor, la empresa nicaragüense de telecomunicaciones y correos, que es la encargada de asignar las frecuencias radioeléctricas en nuestro país y la que otorga los permisos para la importación de los equipos, nunca le permitió a esta emisora, que realizaba un arduo trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, la importación de los repuestos para la reparación de su transmisor. La emisora tuvo que cerrar y no continuar al aire. Lo mismo sucedió con otra emisora en un municipio ubicado en la zona norte de Nicaragua, en Jalapa, con radio Voz de Mujer, quien aduciendo que la emisora estaba invadiendo la frecuencia de otra emisora, le cancelaron la transmisión y suspendieron a la emisora cuando perfectamente pudo caber un llamado de atención para que la emisora, en este caso, pudiese corregir lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no hubo poder alguno que hiciera cambiar de opinión al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Otros espacios de comunicación, periódicos locales, programas de radios, se vieron obligados a cerrar por las presiones de autoridades locales o por el ahogo económico al que fueron sometidos durante todo este tiempo los medios de comunicación comunitarios en Nicaragua. Y luego llegamos al 2018 y el 2018 significó un aumento en la escalada represiva hacia los medios de comunicación, porque se pasaron de estas formas indirectas de censura a formas más directas de querer silenciar al periodismo en Nicaragua. Yo fui agredido el 18 de abril durante una cobertura a las protestas sociales en Nicaragua. Fui agredido en 2016 por la policía durante una cobertura a las marchas del movimiento campesino anticanal y permanecí retenido varias horas en la estación policial de Nueva Guinea, en el Caribe Sur de nuestro país. A raíz de los golpes sufridos en 2018, yo perdí la memoria y ese es un episodio que no voy a volver a recuperar en mi vida. Y lo que me pasó a mí es poco en comparación con lo que sucedió con nuestro colega Ángel Gaona, quien perdió la vida en una cobertura a las protestas en el municipio de Bluefields, siempre en el Caribe Sur de Nicaragua. Y el caso de Ángel Gaona, como la mayoría de los 328 o la totalidad de los 328 asesinatos ocurridos en 2018 en Nicaragua, continúan en la impunidad y no hay ninguna garantía del sistema judicial de Nicaragua de que el caso llegue a obtener justicia. Únicamente con un cambio de gobierno es que en Nicaragua se va a poder alcanzar la justicia ante tantos crímenes ocurridos en 2018 en Nicaragua. Ese año se continuó la línea de cierre y confiscación de medios de comunicación, como el caso de 100% Noticias, el caso de
el programa Esta Semana, Esta Noche y Confidencial de Carlos Fernando Chamorro, pero también de emisoras locales que retransmitían de hecho el programa Onda Local. Me refiero a Radio Voz Juvenil en el Castillo Río San Juan y a Radio Humedales, ubicada en el municipio de San Miguelito, también del departamento de Río San Juan, en el suroeste de Nicaragua. Estas emisoras tuvieron que cancelar sus transmisiones a raíz de que la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de la Fundación del Río, que era la propietaria de estas emisoras que realizaban un trabajo importante en la defensa del medio ambiente, particularmente de la Reserva Biológica Indio Maíz, fuertemente amenazada y degradada en Nicaragua por el despale y por el avance de la frontera agrícola y los monocultivos en el sureste de Nicaragua. La oficina de Onda Local también fue allanada por la policía durante el cierre de una de las organizaciones de sociedad civil donde nosotros alquilábamos o rentábamos un espacio para el funcionamiento del programa Onda Local. Y es hasta la fecha y no hay ninguna posibilidad de conocer lo que ha hecho la policía con los documentos o la información que pudo haber sacado de la oficina nuestra en Nicaragua. Y esto ha ganado mayor relevancia en estos últimos días con la aprobación y puesta en vigencia de leyes mordazas como la ley de ciberdelitos, como la misma ley de agentes extranjeros, que representan una amenaza real y latente al periodismo independiente en Nicaragua. El desfile de periodistas en la fiscalía por el caso que se sigue contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro es uno de los peores escenarios que enfrentamos en los últimos días y que ha motivado el exilio de más de 20 personas, de más de 20 periodistas en Nicaragua, incluyéndome. El ex procurador general de la República, Hernán Estrada, dijo hace algunos años que si Daniel Ortega quisiera, no quedaría piedra sobre ningún medio de comunicación en Nicaragua. Parece que Ortega ya lo dispuso y no quiere dejar piedra sobre ningún medio de comunicación en nuestro país. Pero la resistencia continúa y no van a lograr su objetivo, que es el silencio de la prensa en mi país. Muchas gracias a Julio César López del Onda Local de Nicaragua. Les recuerdo que pueden formular sus consultas, sus preguntas a nuestra invitada e invitados en Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales o del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, ProLevi. Enseguida escucharemos a Ricardo Somarriba, quien es coordinador de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, capítulo Costa Rica. Adelante, Ricardo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por permitir nuevamente, agradecer por permitir el espacio para poder hablar sobre lo que ha ocurrido en Nicaragua durante las últimas semanas, los últimos meses, los últimos años. Y es que bien es cierto que nuestros colegas han venido realizando ya en las intervenciones pasadas todo un panorama, toda una radiografía de lo que ha venido ocurriendo en el país. Desde el estallido social y político en Nicaragua, la prensa independiente ha sufrido una escalada de violencia y ataques por medio de simpatizantes del régimen Ortega Murillo, grupos parapoliciales y grupos de choques que operan también bajo un estado de impunidad por parte del Estado de Nicaragua, otorgado a los simpatizantes del Frente Sandinista y aliados también del Frente Sandinista. Estos casos de impunidad, este estado de impunidad, ha incluso calado en no buscar por parte del Estado de Nicaragua, por parte del Ministerio Público, los responsables o los verdaderos responsables del asesinato de nuestro colega periodista Ángel Gaona. Ya han pasado 3 años desde este asesinato. Ángel se encontraba haciendo una transmisión en vivo, una cobertura
cuando fue alcanzado por una bala que, según sus familiares, esta bala la ocasionó, o este disparo lo ocasionó unos agentes de la policía que se encontraban también en este sector. El asedio, la persecución, las agresiones físicas, las agresiones verbales, las amenazas de muertes directas hacia los periodistas, hacia los colegas periodistas o hacia sus familiares por parte del Estado o por parte de funcionarios públicos, además de simpatizantes sandinistas, así como las detenciones arbitrarias y el acoso policial por parte de agentes de la Policía Nacional, fueron componentes para que decenas de periodistas tuvieran que salir al país para resguardar su vida y su integridad física. Esto estamos hablando posterior a la crisis del año 2018. Y esta estrategia de replegar a los colegas periodistas para silenciar las voces críticas no le funcionó a Daniel Ortega, ya que desde aquí de Costa Rica y desde los diferentes países donde hay colegas periodistas nicaragüenses, se sigue informando a través de la creación de plataformas que tanto están como en Facebook, en YouTube y también en otras plataformas. Por lo menos ocho medios de comunicación, 8 plataformas digitales hay aquí en Costa Rica que siguen con ese compromiso de informar a la población nicaragüense lo que ha venido ocurriendo y también evidenciar la violencia estatal, así como las violaciones a los derechos humanos y la impunidad que ha impuesto el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. A finales del año 2018, un absurdo despliegue policial se instaló frente a las instalaciones del medio de comunicación 100% Noticias en Managua para encarcelar de manera ilegal y arbitraria al director de ese medio de comunicación, Miguel Mora Barberena, hoy nuevamente encarcelado por parte del régimen de Daniel Ortega, y también a su directora Lucía Pineda Ubao, quien hoy nos acompaña en este foro. Ella es testigo viva de las acciones arbitrarias y de las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de prensa que ejerce el régimen de Daniel Ortega. Y las violaciones de derechos contra los colegas encendió las alarmas al gremio periodístico, quienes de manera urgente hemos llamado a la libertad absoluta de ellos dos en ese momento y la libertad también de los más de 120 presos políticos que se encontraban en ese momento y que hoy nuevamente la lista asciende a más de 125 presos políticos. El 11 de julio del año 2019 se logró la libertad de Lucía Pineda Ubao y de Miguel, en este caso de Miguel Mora, bajo una ley o bajo un simbolismo de amnistía. Pero yo lo dejo aquí claro, no puede haber una amnistía a favor de ellos porque ellos no han cometido ningún delito. Y es lo que pretende hacer nuevamente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los periodistas que hoy están presos en Nicaragua. Quieren aplicar una ley de amnistía, un paso como negociación. No son monedas de cambio, no son monedas de negociación. Son periodistas que han ejercido su profesión y que tienen derecho a ejercer su profesión. La grave crisis de la libertad de prensa en Nicaragua no está a partir del año 2018. Tras el segundo ascenso de Daniel Ortega al poder en el año 2007, los hijos de la pareja presidencial se hicieron de medios de comunicación que fueron poco a poco adquiridos por parte o con dinero de la cooperación venezolana, misma firmada por el extinto dictador venezolano Hugo Chávez, en conjunto con Daniel Ortega, poco después de la llegada del sandinismo nuevamente a la silla presidencial. Emisoras como Radio Ya, Radio La Primerísima, Radio Nicaragua, Radio Sandino, entre otras, asimismo como Multinoticias Canal 4, Viva Nicaragua Canal 13, Canal 22, Telenica Canal 8, en los últimos años Canal 2, Canal 15, que también pertenecía a las frecuencias de 100% Noticias, en este caso era la repetidora de 100% Noticias, y Canal 6. Este último pagado con los impuestos de los nicaragüenses, ya que es un medio de comunicación estatal. Es decir, se paga con los recursos que el Estado obtiene a través de los contribuyentes. Y así se puede sumar la lista de decenas de medios de comunicación que hoy forman parte del monopolio mediático de la familia Ortega Murillo. A su vez, los diferentes movimientos que pertenecen a la juventud sandinista, específicamente a la red de comunicadores, crean estrategias de comunicación desde las diferentes plataformas virtuales, llamándose así YouTube, Facebook, Twitter. Pero esto quizás no sería, por decirlo así, o verlo de una manera como malo,
si fueran que salen los recursos para estas estrategias virtuales saliera de la partida del régimen de Daniel Ortega, o en este caso del Partido Frente Sandinista. No es así. Siguen saliendo del presupuesto de la República de Nicaragua, sigue saliendo de este presupuesto del Estado, que es parte de los contribuyentes. La Juventud Sandinista, la red de comunicadores, opera en el Ministerio de la Juventud, ministerio que es pagado todos sus gastos por parte de la recaudación que hacen los nicaragüenses a través de la recaudación de impuestos. Esto se extiende también a las diferentes instituciones del Estado, como es el Instituto Nicaragüense de Turismo, y también con el Ministerio de Cultura y otras instituciones que hoy pertenecen a Daniel Ortega a través de una centralización de poder y a través de una centralización de la información. Estas plataformas también son utilizadas por Rosario Murillo para fomentar ese discurso de odio que día con día, a través de sus medios de comunicación e instituciones, fomenta en contra de la prensa independiente. La represión en contra de los medios de comunicación es visible en Nicaragua. Las diferentes instituciones que conforman el gobierno excluyen a colegas periodistas que buscan información de carácter público en el país. Durante la emergencia de los huracanes ETA e IOTA, autoridades del Sistema Nacional de Prevención de Desastres Naturales, SINAPRED, obstaculizó el trabajo periodístico de los medios independientes. La escasa información fue uno de los factores que impidió el ejercicio libre de la prensa. A su vez, ayudados con la Policía Nacional, una fuerza armada del régimen Ortega Murillo para reprimir a la población, agredieron a varios medios de comunicación que cubrían uno de los derrumbes en una mina ubicada al norte de Nicaragua. Asimismo, ha sido la policía partidaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que mismas acciones que se ven reflejadas en este caso, han sido vinculados con denuncias por parte de colegas periodistas, mujeres periodistas, por abuso sexual a través de tocamiento. Estas acciones se dan de manera reincidente porque ya lo identifica el Tribunal de Conciencia realizado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano a finales del año 2020, que lo denominaron como Tribunal de Conciencia, violencia sexual como crimen de lesa humanidad en Nicaragua. Y aquí se determinó que la policía nicaragüense es ejecutora de abusos y violaciones sexuales. Daniel Ortega y Rosario Murillo también, en una búsqueda del control del Estado y sus instituciones, acaparan toda la información, centralizándola en el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, dominado por Rosario Murillo, quien es la primera dama de la República de Nicaragua y también ahora la vicepresidente de Nicaragua, o muchos la han denominado como la vicedictadora. Esto en un intento irrazonable por esconderle a los nicaragüenses la verdad sobre el manejo de los recursos del Estado que se obtienen a través de la recaudación de los impuestos. Desde el 2020, en un intento por acallar las voces críticas, la estructura de lo poco que queda del Estado de Nicaragua implementaron leyes que agreden completamente a la libertad de prensa y expresión en el país. Así que mediante una tramitación de urgencia, la Asamblea Nacional de mayoría sandinista aprueba la Ley Especial de Ciberdelito, misma que será usada poco después para perseguir a periodistas y medios de comunicación independientes, así también, misma que sería utilizada después en contra de la población nicaragüense que critique la gestión que realiza el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta ley contempla en su artículo 30, y en esta parte abro comillas, y habla sobre la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esta establece que quien publique, difunda información falsa y o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella o a una persona o a su familia, se le impondrá la pena de 2 a 4 años de prisión y de 300 a 500 días multa. Pero nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué son noticias falsas para el Estado de Nicaragua o qué son noticias falsas para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Bueno, noticias falsas es el término que utiliza precisamente el oficialismo para acusar a periodistas y medios de comunicación que investigan, documentan y evidencian las violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo de Nicaragua, el mal manejo de las instituciones públicas en la atención de la emergencia nacional frente a la pandemia del COVID-19.
en los últimos meses hemos visto acusaciones directas por parte del sistema judicial de Nicaragua, dominado por el gobierno de Nicaragua, por el Frente Sandinista, que han emitido acusaciones en contra de periodistas por calumnias o por injuria. El caso más reciente es el de David Quintana, periodista que hoy por hoy tuvo que exiliarse hacia un país de Centroamérica para poder salvaguardar su integridad física. A David Quintana se le acusó de calumnia por parte de una ex trabajadora del Estado de Nicaragua. Esto es preocupante porque ya se ve reflejado el uso del sistema judicial que debería de ser independiente. Este uso lo está haciendo ya el gobierno de Nicaragua para intimidar y para perseguir a periodistas. Ese mismo año, en el año 2020, la Asamblea Nacional aprobó la reforma al artículo 37 de la Constitución Política, de la Constitución Política de Nicaragua, para aplicar la cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio en contra de la población nicaragüense. Para Rosario Murillo y Daniel Ortega, los crímenes de odio es todo aquello que ponga en evidencia ante la comunidad internacional los crímenes cometidos en contra del pueblo nicaragüense todos estos años. Una de las organizaciones que ha demandado y que ha mostrado su rechazo contundente en contra de estas normas, de estas leyes y de toda la persecución política por parte del régimen Ortega Murillo en contra de los periodistas, es precisamente Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, una organización que tiene hoy por hoy un reconocimiento a nivel nacional e internacional y que tiene agremiado a más de 170 periodistas. Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, una organización que sigue demandando la libertad de los periodistas encarcelados y que sigue reflejando las violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. Es así que se crea también el Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa de la organización PECIN, y esta busca evidenciar la violencia del Estado en contra de periodistas independientes. Y en el periodo, y esto voy a comenzar a dar cifras, porque en el periodo que va entre el 16 de diciembre del año 2020 y el 15 de abril del año 2021, este observatorio de las agresiones a la libertad de prensa independiente se registró o fueron registradas y documentadas 62 denuncias de actos de violencia en contra de 73 periodistas y comunicadores en sus funciones profesionales. Es decir, de diciembre, en diciembre del 2020, enero 2021, febrero, marzo y abril, 5 meses, se documentan 73 periodistas, o han denunciado 73 periodistas, al menos 62 denuncias de actos de violencia. De igual manera, este observatorio registró por lo menos 740 agresiones en contra de la libertad de prensa y de acceso a la información en los territorios de León, Managua, Masaya, Rivas, Madrid, Matagalpa, Estelí, Nueva Guinea y Bluefield. Un caso fue reportado desde el exilio e igualmente por razones de seguridad 6 periodistas optaron para denunciar bajo el anonimato. Pero esta represión y estas arbitrariedades por parte del Estado de Nicaragua no se quedan solamente en agresiones en contra de periodistas, sino que va más allá. La confiscación a los medios de comunicación, en este caso hablando de sus edificios, de su estructura, fue una de las estrategias de represión también en contra de la prensa. El 23 de febrero se inauguró una casa materna en la sala de redacción, confiscada del medio de comunicación Confidencial, esta que fue confiscada en diciembre del año 2018. Y es tan irónico y tan cínico por parte del Estado de Nicaragua porque utilizaron los mismos muebles, la misma estructura y los equipos que quedaron en las oficinas tras este asalto y ocupación militarizada a los medios de comunicación independientes Confidencial, esta semana, esta noche, Revista New y la empresa consultora Cabal. Los mismos muebles. Todo lo que tenía Confidencial, la sala de redacción Confidencial, fue utilizada para inaugurar esta casa materna en complicidad con el Ministerio de Salud. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó así, con esta inauguración y la ocupación de estos inmuebles, el último acto de confiscación a la redacción de Confidencial en complicidad con el Ministerio de Salud, que según Murillo es
cumple, o más bien está relacionado con el invaluable apoyo del gobierno de Taiwán, que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. Así lo detalló el medio de comunicación Confidencial en una nota informativa. Pero este caso también se replica o también se da en el mismo radio, y esta vez en el medio de comunicación independiente 100% Noticias, quien en conjunto también del Ministerio de Salud inauguraron una casa de atención para personas que padecen drogadicción. Estas confiscaciones muestran el deterioro del Estado de Derecho en el país y ponen más en evidencia la necesidad de una independencia de poderes del Estado, pero esa acción represiva también se suma a la que ocurre a partir de abril del año 2021, donde el Ministerio Público de Nicaragua anuncia una serie de medidas en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero con fondos recibidos por el gobierno de los Estados Unidos a través de la cooperación internacional, misma cooperación a la que tiene acceso las instituciones del Estado y el gobierno mismo. Este llamado del Ministerio Público empezó encarcelando a la periodista Cristiana Chamorro y también exdirectora de esta fundación. Sin embargo, en los siguientes días se extendería a más de 20 periodistas los que serían citados por el Ministerio Público. La ola de represión político-judicial, así lo ha determinado, en un contexto electoral empujó a más de 15 periodistas a exiliarse en Costa Rica en los últimos meses de este año ante la amenaza de encarcelamiento. Y lo más curioso es que muchos de estos periodistas que han tenido que salir del país gozaban con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros estaban en proceso de que se aplicaran estas medidas cautelares. El 21 de junio del año 2021, en un acto cobarde y de violencia desalmada, agentes represores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ingresaron a la casa del periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza, deteniéndolo de manera ilegal y acusando por parte del gobierno de realizar actos que menoscaban la independencia y la soberanía y autodeterminación, así como incitar a la intervención extranjera y militares, bajo el artículo 1 de la ley número 1055. Esta ley es una ley creada precisamente por el régimen de Daniel Ortega a través de la Asamblea Nacional para encarcelar a todas aquellas personas que según ellos son vendepatrias o que según ellos exaltan las intervenciones militares o que celebran las sanciones. Esta es la ley 1055, la ley de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz, una ley hecha a la medida para ejecutar actos represivos. Esta clara violación a los derechos humanos, el sistema judicial, denominado por el régimen, solicitó mantener bajo arresto por investigación a Mendoza durante 90 días, una acción absurda y fuera del marco de la ley y desapegado completamente al Estado de Derecho. Desde PECIN aprovechamos este espacio para denunciar su detención y exigir con urgencia la liberación inmediata de los más de 120 presos políticos y en especial en la liberación de los periodistas que hoy se encuentran detenidos por ejercer su profesión, por informar a la población nicaragüense y por evidenciar todos estos crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cristiana Chamorro y su hermano Pedro Joaquín Chamorro, ya los mencionaba Lucía Pineda Uau, ambos periodistas también se encuentran bajo arresto. Asimismo, se conoció que más de 10 periodistas se encuentran bajo restricción migratoria, es decir, no pueden salir de su país debido a una medida arbitraria por parte del Ministerio de Gobernación, ya que no tienen ninguna causa penal, civil o civil abierta en contra de ellos. Ya para finalizar, sé que han sido muchos datos y que ha sido mucha información, una radiografía de todo lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua, pero para finalizar, pero no siendo así el punto menos importante, yo quisiera mencionar el invaluable aporte de nuestra colega, amiga y consejera Iliana Lacayo, quien desafortunadamente falleció a inicios de este año y no alcanzó a ver el resultado de su lucha incansable por restablecer los derechos a la libertad de prensa a la libertad de prensa en el país y también su incansable modelo de unidad para los colegas periodistas que hoy nos encontramos aquí en Costa Rica. Iliana Lacayo fue fundadora de Periodistas y Comunicadores Independientes y también de la Comisión de Coordinación de PECIN Costa Rica,
cuyo legado ha permanecido en cada uno de nosotros y cuyo compromiso de seguir denunciando estas violaciones a la libertad de prensa sigue permanente, y ese legado nosotros lo vamos a llevar hasta haber logrado uno de los anhelos, uno de los más grandes anhelos de Ileana, y es que podamos ejercer el periodismo con libertad en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, Julio y Lucía. Vamos a iniciar un periodo de preguntas, algunas que nos han enviado las personas que nos están viendo y escuchando. También hay saludos para ustedes. Don Orlin Blandón dice, viva Nicaragua libre, estamos juntos. Mary Sánchez, saludos a Lucía. Marbel Boe dice, viva Nicaragua libre para vivir sin los dictadores. Quisiera, a partir de esos aportes tan interesantes que ustedes nos dan en primera persona, porque lo han vivido de manera directa, han mencionado este imperio mediático que ha ido creando el régimen de Ortega, su familia y aliados cercanos a él. He leído algunos datos de que al menos una docena de canales de televisión, estaciones de radio y sitios de noticias en línea controla, digamos, el régimen. No sé si los datos serán mucho más amplios. Mi pregunta sería, en este ecosistema mediático que tiene Nicaragua hoy, ¿qué medios independientes subsisten? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los medios comunitarios? ¿Qué voces disidentes todavía sobreviven en esta escalada represiva y de violencia contra la prensa? No sé quién quisiera responder. Bueno, yo creo que en los medios comunitarios, creo que Julio los tiene bien, ahí tiene su mapeo, ¿verdad? Porque Onda Local ha trabajado precisamente con muchos medios comunitarios, pero en general te puedo decir que medios independientes, bueno, está el diario La Prensa, que es el único diario de circulación nacional, que también ha sido víctima de las embestidas del régimen con la retención de su papel. Pasaron casi más de, un año casi, ¿verdad? Con el papel retenido en aduana. Fue gracias pues a gestiones que realmente pues hizo, creo, la Iglesia Católica a través de la Nunciatura, que pudieron devolverles el papel. Radio Corporación, que es bien poderosa y es de... se escucha a nivel nacional, es independiente y a la vez pues tiene varios programas independientes en la emisora. Está pues también Canal 10, Canal 12, ¿verdad? Medios de comunicación televisivo que tienen alcance también nacional, más el Canal 10. Pero existe obviamente el temor de que sean amenazados con estas nuevas disposiciones, porque el régimen desde el año pasado se llenó fabricó leyes para aplicarlas este año, ya la comenzó pues a aplicar, la ley de soberanía o de traición a la patria, incluso ya se la está aplicando a periodistas, que es por eso que los tienen presos, pues a 4 periodistas que hemos mencionado acá, 3 de ellos dedicados también a la parte política, meramente, y tenemos la ley de ciberdelito o la ley Mordaza, que ya Rosario Murillo y su agente, su vocero, han comenzado a divulgar, que la van a comenzar también a aplicar a los periodistas. Y el discurso de Rosario Murillo, que emite todos los días de odio, de linchamiento a la prensa independiente, va en esa dirección. Ya ella dice que son profetas de noticias falsas, de agentes del mal, terroristas de la información, de la comunicación, y tiene la mira al menos para aplicarle eso, al menos 13 medios de comunicación, por lo menos así lo hizo en un documento público que llegó a manos de todo el cuerpo diplomático, donde estamos pues 100% noticias también, que encabeza esa lista de medios de comunicación que ella tiene siempre sobre la mira. Bueno, ya nos robó el canal de televisión, nos echó presos, nos han boicoteado su gente, nuestras redes sociales, nuestros canales de YouTube, han tratado también de botarnos la página web, pero no han podido.
con nosotros. Y sigue pues Rosario Murillo vendiendo esa idea, ¿verdad? Y esas amenazas en contra pues de medios específicos que ella tiene en la mira. La amenaza, pues están amenazados, te puedo decir, muchos periodistas que todavía están en Nicaragua y los que están sobre todo en el interior del país. Hay orientaciones internas en medios, pues que ya bajen como el gas, como decimos popularmente, que le bajen pues el volumen, incluso en algunos medios del interior del país ya han dejado de emitir homilías de sacerdotes que tal vez las transmitían hasta hace 2 domingos. Entonces parte de la censura y el control que quieren ejercer en los pocos espacios de penetración, te puedo decir, de medios de comunicación tradicional como la radio, la televisión. La gente se está informando hoy, pues, y yo quiero agradecer nuevamente al Internet, porque la gente ve este aparatito y ahí es donde nos busca. Todos los días Rosario Murillo le habla a su gente y apenas hay tal vez como 40 conectados, 30 periodistas y 10 tal vez son de ellos. Entonces, ¿dónde están sus miles y miles, su 1,5 millones que según ellos dicen que van a votar por ellos? ¿Dónde están? O sea, deberían de estar ahí escuchando a Rosario Murillo, deberían verse esos números en Facebook. No están. Entonces, ni su misma gente los quieren escuchar. Y hay un elemento que nuevo, ¿verdad? Que ellos anunciaron esta semana a través de Telcor, que es el ente regulador de radio, televisión por suscripción. Y es que ya les ordenan a las cableras y a todas las radioemisoras del país a emitir los mensajes a la nación de Daniel Ortega. Antes esto no era pues de forma ampliada, sino que eran pues cadena de medios meramente nacionales, o sea, los canales tradicionales, los medios de comunicación que emitían esa cadena, pero ahora están obligados todos en el cable. O sea, donde vos estás viendo un canal de entretenimiento, cuando haya cadena, no vas a tener ese canal de entretenimiento en el cable. Vas a tener la señal del discurso oficial o el mensaje a la nación que quiera dar Daniel Ortega o Rosario Murillo. Y de esa manera es obligar a la gente a escucharlos y a verlos. Porque antes la gente, claro, nosotros como periodistas tenemos que escucharlos y es parte de nuestro trabajo para hacer nuestras notas informativas. Tal vez no los escuchaban, miraban la nota de nosotros. Ahora los van a obligar a escuchar y verlos porque no va a haber otra opción, a menos de que la gente, pues en ese momento, apague el televisor y no los vea, porque les van a aparecer sus rostros en toda la grilla de programación del cable y en toda la grilla también de la programación, incluso musical, pues que tenga pues una emisora. Pues, a eso es lo que también ellos están ya anunciando, ya lo hicieron oficial. Pero creo que Julio tiene más o menos pues el mapeo de la situación de los medios al interior del país. Te voy a responder con un ejemplo concreto y muy vinculado con Onda Local. Antes, Onda Local podía establecer alianzas con radios locales hasta con 35 emisoras locales en todo el país. Estoy hablando de 2007, 8, 9, 10, hasta 2015, más o menos. A partir de 2015, las radios locales, incluyendo las emisoras de la Huracán, que es la Universidad Autónoma de la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua, nos empezaron a decir que no podían continuar retransmitiendo las cadenas de onda local por los derechos de las mujeres. En principio porque les habían bajado la orden de que si seguían retransmitiendo a onda local, les iban a tener problemas.
con el Estado de Nicaragua. Hoy en día, solo tenemos alianza con 5 radios locales, de esas 35 con las que inicialmente nosotros manteníamos una alianza muy puntual que tenía que ver con la defensa de los derechos de las mujeres desde la radio. Y estas emisoras son las que nos quedan ahora: Radio Voz en Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluesfield, Radio Juvenil en Puerto Cabezas, Radio Veritas en Chinandega y Radio Camuapa en el departamento de Huaco. 5. A esta tengo que sumar Radio Darío de León, que ha sido víctima de la represión de Daniel Ortega no desde 2018, pero que lo ha vivido en carne propia en 2018 también, con la quema del medio de comunicación y con la represión constante a estos medios de comunicación. De modo que los espacios nacionales, comunitarios, regionales en Nicaragua han venido desapareciendo poco a poco por presiones directas del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y también tengo que lamentar que Radio Universidad de la UCA, de la Universidad Centroamericana, decidió pasar su emisión en señal abierta a convertirse en una radio online. Onda Local se estaba transmitiendo por Radio Universidad y nos dijeron que tenían que suspender el programa debido a razones técnicas y de remodelación del edificio. Yo espero que la radio vuelva al aire, porque al menos en la radio, que sigue siendo un medio de comunicación tan importante en Nicaragua, porque aunque el Internet es una alternativa, no toda la población tiene acceso a Internet en nuestro país por las limitaciones económicas que aún existen. Y la radio sigue siendo el medio de la ruralidad en Nicaragua. Y lamentablemente estos espacios cada vez se siguen cerrando. Existen medios comunitarios o cableras a nivel nacional, pero su trabajo se queda únicamente en el ámbito urbano, muy reducida la cobertura, y también tienen presiones de parte del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Son medios con una escasa infraestructura, con muy poco personal, que no tienen mucha capacidad para generar contenido informativo. Y mucho de este contenido es nota roja, lamentablemente. De modo que el golpe que se le ha dado a la libertad de prensa en Nicaragua ha sido enorme y requiere de un esfuerzo conjunto de los medios que hoy subsistimos. Han florecido muchos medios en Internet como la única alternativa que nos ha quedado para continuar informando. Desde el exilio, desde Nicaragua, hay varias plataformas que han optado y han encontrado en el Internet como el aliado perfecto para no callarse y no quedarse silenciado, o que las voces informativas o críticas no se apaguen totalmente en Nicaragua. Hoy en día, Onda Local se transmite en Radio Corporación, que es una emisora de alcance nacional, y en estas 5 radios locales que te mencionaba, pero el día de mañana no sé qué puede pasar, porque hay presiones constantes sobre estos medios de comunicación que todavía continúan retransmitiendo el programa Onda Local. Ricardo, ¿y cuál es el acceso a Internet que tiene la población nicaragüense? Y si se han dado de alguna manera prácticas de cibervigilancia, de bloqueo de contenidos, de filtrado de contenidos en Internet, de este tipo de, digamos, de medios digitales. Sí, hay un dato muy curioso porque a finales del año 2017 se hizo un estudio y apenas el 35% de la población nicaragüense tenía acceso al Internet, acceso a conectividad. Esto hablando ya de manera general. Hay zonas muy rurales en Nicaragua donde el acceso al Internet es casi nulo, e incluso el acceso a comunicación, hacer una llamada telefónica
en las zonas rurales de Nicaragua no es posible debido a la falta de acceso a la conectividad. Ahora bien, la mayor conectividad se centra en la capital de Nicaragua, Managua, en la zona del Pacífico y en la zona centro, así como en la zona de la costa Caribe. Sin embargo, en las zonas más rurales, que están ubicadas muy al norte de Nicaragua, y en las zonas del Pacífico, aquellas que están ubicadas en zonas bastante rurales donde no hay acceso, son las que se complican más donde llegue la información. Es ahí donde radios como Radio Ya, que son radios como más, por decir así, más cercanas al régimen, que sí son cercanas al régimen y que tienen un contenido mayormente popular, son las que logran calar en la población. Sin embargo, tenemos a medios de comunicación como lo es Radio Corporación, que llega hasta esta zona. Hay una vigilancia por parte del Estado de Nicaragua, han activado una serie de bots, han activado también una serie de vigilancia virtual, digital, y estos son componentes que utiliza Rosario Murillo a través de la Juventud Sandinista, que ya lo mencionaba yo en el informe anterior, y que operan en el Ministerio de la Juventud. Este es un brazo de la red de comunicadores que instala laboratorios cibernéticos, laboratorios de vigilancia en Telcor, que es un ente regulador de comunicaciones y correos de Nicaragua, también en Paevanic y en el Instituto Nacional Tecnológico, que es el INATEC. Todos estos son parte del Estado de Nicaragua. Entonces, allí instalan laboratorios donde están de 10 a 20 en cada sala jóvenes que pertenecen a la Juventud Sandinista o a la red de comunicadores y comienzan una vigilancia. Extraoficialmente, PECIN conoció que en el año 2018 hubo una lista de periodistas y comunicadores que fue otorgada o que fue proporcionada a trabajadores de Canal 6 de Nicaragua. Esto lo hizo el régimen de Daniel Ortega con el fin de investigar dónde vivían, qué hacían, revisar completamente su perfil de Facebook, cuáles eran sus amigos en común, qué actividades realizaba esa persona y levantar un perfil de cada uno de los periodistas conforme el perfil de Facebook o la plataforma. Entonces, sí hay una vigilancia por parte del Estado de Nicaragua, sí hay una vigilancia por parte de la Juventud Sandinista y también realizan ciberacoso. En los últimos años, en los últimos meses, desde el exilio, nosotros hemos reportado por lo menos 5 denuncias por parte de periodistas, de colegas que son directores o que pertenecen a un medio de comunicación por amenazas a través de las redes sociales. Estas amenazas van dirigidas en contra de la familia, en contra de los medios de comunicación y en contra o de forma directa en contra de los periodistas. Algo muy curioso que sucedió después del año 2018, y con esto quiero remontarme un poco más antes del año 2018 para poder traer a contexto esto. El gobierno de Nicaragua, a través de una estrategia, por decirlo así, implementó lo que se conocían los parques Wi-Fi en Nicaragua, que eran sitios, lugares donde habían personas que podían conectarse a un router y podían tener acceso a una conectividad de Internet. Sin embargo, en un estudio realizado por unos expertos en ciberseguridad, determinaron que estos mismos routers o estos mismos centros de conectividad eran utilizados para hacer espionaje. Fue después del año 2018, con el estallido social, que el gobierno de Nicaragua decide quitar de una vez por todas los parques Wi-Fi, porque irónicamente, paradójicamente, estos parques Wi-Fi o estas zonas de conectividad eran utilizados por los manifestantes para comunicarse de un punto a otro y eran utilizados también por los manifestantes para subir información y rechazar completamente los actos de violencia por parte del Estado de Nicaragua. Entonces, la conectividad es uno de los factores que impide de que la población pueda tener acceso a la información en Nicaragua y es algo que también muestra la desigualdad que existe en el país. Uno de los temas medulares que ya lo ha señalado en múltiples ocasiones la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y que tiene que ver con las obligaciones del Estado con relación a la publicidad oficial para que no se utilice como mecanismo de premio o de castigo a las líneas editoriales de los medios de comunicación.
Leía que la propaganda estatal en Nicaragua ha aumentado considerablemente en los últimos años, que para el 2019 la cifra se había disparado a un estimado de 29 millones de dólares anuales. ¿Cómo utiliza el gobierno la publicidad oficial? ¿En qué medios la coloca? ¿Y qué estrategias discursivas utiliza? Porque entiendo que Rosario Murillo es la encargada de la estrategia mediática del gobierno. Ahora Lucía nos hablaba de las cadenas de televisión o en cableras. ¿Qué estrategias discursivas utiliza el gobierno en los medios de comunicación? Tal vez Julio y Lucía. Bueno, en honor a la verdad, el tema de la publicidad en Nicaragua, no solamente con Ortega, siempre ha sido utilizada como premio y castigo, pero ha sido más marcada con el gobierno de Ortega, desde que éste llegó al poder en 2007. Recientemente algunos medios de comunicación como Divergentes y Nicaragua Investiga publicaron una investigación sobre cómo se está usando la asignación de la publicidad en Nicaragua. Básicamente está distribuida en este consorcio de medios de comunicación que forman parte del monopolio del poder de Ortega y de Murillo. Y también se distribuye a propagandistas del régimen de Daniel Ortega encargados de reproducir este discurso de odio que mencionaba Ricardo y esta criminalización contra el periodismo en Nicaragua. Ejemplo concreto de esto es William Gris Vivado, director de Radio La Primerísima, Adolfo Pastrán, Moisés Absalón Pastora, que lamentablemente han jugado un rol propagandístico del régimen de Daniel Ortega y se han nutrido de los fondos del Estado a través de contratos publicitarios para hacer este tipo de trabajo en contra de del periodismo independiente de Nicaragua y de los medios de comunicación. Entonces, la publicidad del Estado está concentrada en los canales de televisión del régimen, Canal 4, el Canal 6, Canal 8, Viva Nicaragua y otros canales en UHF que también son de la propiedad de los hijos de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, pero también en las radios afines o colaboracionistas del régimen de Daniel Ortega, que usualmente se los entregan a través de programas de las instituciones del Estado, programas pautados por las instituciones del Estado en estas emisoras, como radio La Primerísima, la Radio Ya, la Radio Nicaragua, por mencionar algunos ejemplos, o la Radio 580, y otras radios de carácter regional y departamentales que también son controladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y cuya publicidad no solamente le llega a través de las instituciones del Estado, también a través de los gobiernos locales o las alcaldías municipales que reparten ese pastel publicitario entre este grupo de emisoras. Los medios independientes tienen cero publicidad. Si me preguntas cuántos anuncios ha tenido Onda Local desde 2008 del Estado de Nicaragua, ni uno, ni una pauta, ni siquiera en campañas educativas del Ministerio de Salud, ni siquiera en las jornadas de vacunación. Es decir, la publicidad del Estado para los medios de comunicación es inexistente para los medios independientes. Lucía, usted hablaba hace un rato sobre esos mecanismos de censura indirecta que utiliza el régimen, por ejemplo, el bloqueo para la importación de papel o tinta, en el caso de la prensa. También entiendo que se ha desatado una persecución fiscal de medios de comunicación a los que se les imponen multas millonarias. ¿Es así? Así es, incluso a nosotros, que el mismo régimen nos cerró el canal de televisión, nos robó todo el canal completo con todos nuestros equipos, dejó en el desempleo a más de 40 personas, que era el personal aproximadamente
nos ha llegado el cobro de los impuestos y el canal está cerrado. Nos ha llegado cobro incluso del INS y el canal está cerrado. Y hasta con reparo fiscal han llegado esos cobros de parte pues de Ortega y Murillo. Pues todo eso está prácticamente pues congelado en apelación, porque le han llegado al exdirector de 100% Noticias, que es el propietario, ¿verdad?, de la marca, y al que podríamos decir legalmente, ¿verdad?, el representante legal es él, Miguel Mora, a quien lo recapturaron y lo tienen nuevamente pues en las celdas del Chipote. Y de ese tipo de acoso fiscal, pues lo han utilizado muchos gobiernos en Nicaragua, pero obviamente que lo hace más seguido, ya con mucha amenaza, con represión. Eso que estén llamando a los periodistas, más de 30 citados en el Ministerio Público, es para eso, es para darles pues un mensaje, porque a veces ni les preguntan propiamente del caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, les preguntan que cómo hacen sus noticias, cómo se financian para elaborar las noticias, quiénes son sus fuentes, cómo se dan cuenta de los temas. Sabes que existe una ley que castiga las noticias falsas. Conocen la ley, o sea, ¿por qué tenés que estar citando una institución como el Ministerio Público a los periodistas para estarle preguntando ese tipo o realizarle ese tipo de cuestionamientos cuando no viene al caso? Son mensajes que está dando el régimen a los periodistas para que se callen, se vayan incluso pues del país. Muchos, para seguir informando, han tomado la decisión de salvar su libertad y salvar también su vida, porque no se sabe lo que pueda pues, ocurrir en Nicaragua. Entonces, yo tengo conocimiento que hay gente que incluso periodistas que no lo van a decir. Eso te lo aseguro. Que los han llevado al Chipote a hacerles interrogatorios. Para amenazarlos simplemente. ¿Y para qué? Se callen. O sea, si ya pasaste por fiscalía, ¿por qué te van a llevar al Chipote, a la policía, a aclarar supuestamente algunas dudas o no quedó clara lo que le dijiste al fiscal? Eso lo hacen para meter miedo. Entonces ya hay periodistas que les han dicho a ellos que ya bajaron el gas, o sea, déjennos en paz. ¿Ya? Eso es lo que quería hacer incluso al inicio el régimen con 100% Noticias, cuando llamó a Miguel, entonces director, y a decirle que se callara, que sacara programas de opinión del aire, que el noticiero no informara de las protestas, y Miguel dijo que no, pues la razón de ser de 100% Noticias son las noticias. No puedo poner videos musicales en el canal. O sea, la razón del canal son las noticias. Y es así que mucha gente pues eran centenares, te puedo decir, de personas que llegaban a denunciar al canal a diario las violaciones a los derechos humanos. Ya parecía pues una oficina de atención de derechos humanos. Entonces, en esas mismas están, pues como nosotros dijimos no, y dijimos aquí nosotros vamos a defender nuestro derecho a la libertad de prensa y a la libertad de informar, se fueron con todo con nosotros. O sea, de robarnos de cámara por cámara, agredir a los periodistas, paramilitares, ponerles pistola, AK a periodistas de nosotros en la cabeza, robarles sus pertenencias en cobertura, y aún así, pues no nos pudieron detener, rodearnos el canal. O sea, teníamos el canal todos los días enfrente a la policía. Teníamos en el canal, en cada marcha de los sandinistas, que nos quebraban los vidrios, porque el canal está en una avenida principal, la avenida Bolívar, y toda marcha que va en dirección hacia
la parte norte de Managua, el lago de Managua. Entonces pasaban tirándonos piedras, agrediéndonos, diciéndonos barbaridades con tal de silenciarnos. Llegaron al punto, ¿verdad?, de sitiarnos completamente. Cada persona que entraba y salía del canal le pedía a la policía los documentos para intimidar a todo el personal. Ya en los últimos días, ya el canal ya no llegaban invitados. Todas las entrevistas las teníamos que hacer vía Skype, porque a todo invitado que llegaba también le pedían su documento, la policía. Te digo que aguantamos con firmeza y valentía hasta donde nosotros podíamos aguantar esa situación. Y fueron tan cobardes, y yo lo digo porque es un acto de cobardía lo que hicieron con nosotros, de sacarnos de mi sala de redacción. A mí me sacaron de mi sala de redacción. A Miguel Mora lo sacaron de su sala de redacción, a Verónica también. Nosotros no andábamos en la calle haciendo ningún ilícito, estábamos en nuestro medio de comunicación informando. Y nos asaltaron y nos llevaron presos. Y yo lo digo siempre con orgullo, que en esos días nosotros, yo informamos hasta el último momento. Y con orgullo porque el objetivo de ellos es que no se supiera esa noticia o no informáramos nosotros esas noticias. Pero le informamos del atropello, del asalto y de la detención que se estaba haciendo pues en esos momentos. Hoy nuevamente, estando pues en libertad, gracias a Dios, seguimos dando pues la batalla y la lucha por la libertad de expresión, de información, y lo hacemos pues desde Costa Rica. Yo tengo el privilegio de tener la doble nacionalidad y aquí pues me he sentido sumamente pues acuerpada para seguir informando sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua y mantener vivo 100% noticias. Vos me mirás, yo estoy en un cuarto, en mi habitación, pero siempre ando con mi camiseta. La camiseta la ando puesta como si estuviera en una oficina. Entonces, es ponerse siempre la camiseta. Y esta camiseta de 100% noticias, pues representa, es una lucha constante de mantener viva, pues, la perseverancia en alcanzar la libertad de prensa. La mejor forma que tenemos nosotros de defender la libertad de prensa es ejerciendo con libertad nosotros mismos, aunque estemos perseguidos, informando. Esa es la mejor forma que tenemos nosotros para defenderla. Ricardo, un tema esencial en una democracia es el acceso a la información pública. Usted decía que hay una ley de acceso a la información en Nicaragua que desde luego no se cumple. ¿Cuáles son las dinámicas, digamos, del poder con relación a las conferencias de prensa, a la entrega de información a los periodistas, que limitan, digamos, este importante derecho cuya titularidad no solo es de los periodistas, sino el derecho de acceso a la información que tiene toda la ciudadanía? Para empezar, en Nicaragua, el presidente de la República está obligado a dar rendimiento tanto en la Asamblea Nacional como comparecer ante los medios de comunicación. Desde lo que lleva Daniel Ortega en el poder, desde su segundo ascenso en el año 2007, Ortega solamente ha dado conferencias de prensa 2 veces. 2 veces a medios de comunicación nicaragüenses. Estamos hablando de alrededor de 13 años de gobernabilidad y solamente ha dado conferencia de prensa alrededor de 2 veces. Y así pasa también con las entidades públicas, con los funcionarios, ministros, que tienen que dar y rendir cuentas al pueblo de Nicaragua y que se debe de hacer a través de los medios de comunicación, porque al final somos los medios de comunicación o a través de los medios de comunicación es que se fiscaliza el poder. En la Asamblea Nacional, el diputado presidente de esta Asamblea Nacional ha sido crítico y ha sido enfático en que no van a dar campo a la prensa independiente
para que puedan cuestionar sus acciones. En el diálogo nacional que se desarrolló el 13 de mayo del año 2018, en plena crisis política en Nicaragua, los diferentes medios de comunicación pudieron tener acceso a funcionarios públicos que estaban dentro de esta mesa de negociación, dentro de esta mesa del diálogo nacional. Y contrario a ser accesible a los medios de comunicación independientes, tal es el caso como el jefe de la bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro, agredió incluso en esa ocasión a varios periodistas. La periodista de 100% Noticia, Leticia Gaitán, también fue insultada por parte de en este caso, el canciller Denis Moncada, cuando realizaba una cobertura. Entonces, en Nicaragua el acceso a la información pública es completamente nula. ¿Por qué? Porque Rosario Murillo creó el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que es dominado por ella. ¿Y para qué sirve este Consejo de Comunicación y Ciudadanía? Para que Rosario Murillo todas las tardes, todos los mediodías, pueda hablar a través de los medios de comunicación que son propiedad de los Ortega Murillo, y hablar y decir toda la información del gobierno, pero una información que según ella es descontaminada, una información que solamente ellos manejan y que podrían incluso tergiversar o cambiar números o manipularla a conveniencia de ellos. Y un hecho más reciente es sobre los datos de la pandemia del COVID-19, los datos sobre contagiados de la pandemia del COVID-19. El Ministerio de Salud no invita a los medios de comunicación independientes como los vemos aquí en Costa Rica. Yo tengo una experiencia que siendo periodista nicaragüense he podido tener acceso al Ministerio de Salud, he podido tener acceso a Casa Presidencial y pedir datos y cuestionar y solicitar información aquí en Costa Rica. Sin embargo, en Nicaragua no se puede realizar este tipo de acciones porque no hay ninguna respuesta por parte de las instituciones o ministerios a las que son consultadas. El Ministerio de Salud hace sus conferencias de prensa únicamente con los medios aliados al régimen de Daniel Ortega y las cifras que son completamente escuetas. No hay datos que puedan servir de apoyo a los datos que ellos dan o que puedan servir de argumento a los datos que ellos muestran. Entonces, en Nicaragua difícilmente hay un acceso a la prensa independiente para cuestionar. Ya ha pasado que funcionarios del gobierno de Daniel Ortega han accedido a dar entrevistas a medios de comunicación independientes. Pero ¿qué pasa? Luego de que dan esta entrevista a estos medios de comunicación, son destituidos o son puestos a un lado donde no puedan tener visibilidad alguna. Entonces, es lo que sucede en Nicaragua. No hay un acceso en poder cuestionar a los diputados, en poder cuestionar también a los funcionarios del gobierno. Y como decía Julio, en honor a la verdad, desafortunadamente esto ha pasado incluso en miembros también de la oposición de Nicaragua, a quienes se les ha intentado cuestionar algunas acciones, y lo que hemos recibido por parte de estos miembros de la oposición también ha sido cuestionamientos y ha sido también insultos a nuestro trabajo. Entonces, esto muestra de que nosotros verdaderamente lo que hacemos es un trabajo independiente, de medio de comunicación independiente, y que hemos sido también víctimas por parte de ambos lados. Y es lo que ha intentado hacer la prensa. La prensa independiente no está para poner flores, no está para poner o acomodar palabras de las personas. La prensa independiente está para cuestionar, está para fiscalizar y está también para mostrarle a la ciudadanía lo que está sucediendo en el país. Y en honor a la unidad y en honor a la democracia, han intentado manipular o han intentado hacer que la prensa independiente tome otro discurso. Y nuestro posicionamiento siempre ha sido el mismo. Nosotros vamos a cuestionar, vamos a fiscalizar cualquier grupo de poder, sea religioso, sea económico, sea cualquier grupo de poder. Nosotros vamos a cuestionar en Nicaragua. Julio, tenemos una pregunta de una persona que nos ve o nos escucha. ¿Se han relacionado con otros periodistas de otros países refugiados en Costa Rica? Bueno, yo estoy reciente acá en Costa Rica. Creo que la mejor persona para responder es Ricardo, quien ya tiene 3 años de estar en Costa Rica. Yo apenas tengo una semana,
pero sí estamos en la disposición y en la apertura de poder tener este tipo de coordinación con otros periodistas de la región. Yo sí efectivamente participo en algunos grupos de periodistas como Conectas, que agrupa a un importante grupo de periodistas de investigación de América Latina, y en la que también formo parte de esta red y he tenido la oportunidad de publicar varios trabajos. Y también soy parte de la red Otras Miradas, que involucra a medios de comunicación en Centroamérica, pero ya es una relación más institucional como parte de mi trabajo en Onda Local. Tal vez Ricardo nos pueda contar un poco sobre el trabajo que están haciendo desde Costa Rica para articular esfuerzos. Sí, recientemente PECIN Costa Rica ha logrado tener un acceso, ha logrado tener comunicación con la UNESCO de las Naciones Unidas, y esto nos ha favorecido porque hemos podido tener un poco de relación con el Colegio de Periodistas de acá de Costa Rica, quienes nos han abierto sus puertas y quienes se han puesto a disposición de nosotros para cualquier acción que vayamos a tomar. Ha sido el único ente, ha sido la única agrupación con la que nosotros hemos tenido acceso. Sin embargo, han habido colegas periodistas de manera independiente que se han acercado a nosotros, que nos han dado ese respaldo. Medios de comunicación aquí en Costa Rica han mostrado ese respaldo al gremio periodístico, y que nos han apoyado en diferentes acciones que nosotros tomamos como PECIN. Sin duda alguna, este acercamiento con el Colegio de Periodistas ha favorecido porque hemos logrado encontrar en ellos también una cierta conexión con Costa Rica y ver el panorama de cómo se realiza periodismo aquí en Costa Rica. Entonces, han sido en las únicas entidades. Sin embargo, como repetí anteriormente, de manera independiente hemos logrado conversar con otros periodistas, con medios de comunicación aquí en Costa Rica. Lucía, hay una pregunta: ¿cómo podría fortalecerse el periodismo desde una perspectiva centroamericana? ¿Piensan que el ejercicio periodístico sería más fácil de llevarse a cabo si se trabajara siempre con una perspectiva regional? Bueno, yo creo que pues hay diferentes alianzas que pueden hacer cada medio de comunicación. Cada nación vive una realidad, aunque las realidades de alguna manera se están acercando cada vez de un país a otro. Estamos viendo lo que está ocurriendo en El Salvador, que la forma en que ha hecho pues el presidente Bukele, los cambios que obviamente se ocupan que se realice en el país, ha sido pues duramente cuestionado, y también por la persecución que está ejerciendo pues a medios críticos como El Faro. Pues nosotros lo que hemos establecido alianzas es entre los mismos medios de nosotros. Pues yo tengo en particular, como 100% Noticias, pues una alianza con medios que nos encadenamos cuando hay una noticia relevante que hay que informar de Nicaragua, y unimos pues nuestras plataformas, nuestro esfuerzo, nuestro pues talento también humano. La sala de redacción de 4 medios se juntan para nosotros construir, ¿verdad? Y contar lo que está ocurriendo en ese momento en Nicaragua. Pues te hablo pues de amigos que están también en el exilio, de Despacho 505, La Lupa, que están en España, y Nicaragua Actual, que se encuentra también y nació acá en Costa Rica. Entonces, ese tipo de alianza es la que hemos hecho nosotros, y entre esa sala de redacción en conjunto nos alimentamos para nuestros sistemas informativos, cada quien con su estilo. Pues si estoy haciendo yo tal vez una entrevista en vivo, pues, sabes, en vivo, en caliente la noticia, ya otro está tomando nota, ya cada quien, ya el otro pues escribe la nota también. Estamos escribiendo en nuestros medios, ¿verdad? Pues nuestras plataformas web,
o consiguiendo pues una entrevista, un audio, así se hace es la sala de redacción, ¿verdad? En caliente que funciona y nos ha a nosotros funcionado perfectamente pues para contar lo que está ocurriendo en Nicaragua, pues estando fuera nosotros de Nicaragua. Ya lo hemos venido trabajando ya desde hace año y medio, 2 años, que tal vez yo no tengo un controlista hoy, ¿verdad? Porque estamos escasos de personal, somos mínimos, 100% de 40 quedamos tal vez como 4 o 5 y hacemos muchas funciones, hacemos múltiples funciones. Además de escribir, pues reporteamos de forma digital, estamos llamando, escribiendo, estamos elaborando videos, ¿verdad? Para alimentar el YouTube. Editamos también nuestras propias noticias. Entonces, hacemos de todo. Y por eso nos unimos y es importante pues el trabajo de esa forma del periodismo colaborativo. Ese es el trabajo que hacemos entre 3 salas más de redacción, pues de Despacho 505, La Lupa y Nicaragua Actual y 100% Noticias, que nos combinamos en esos momentos que hay que dar últimas horas, y hay muchas últimas horas que se han dado pues sobre Nicaragua en los últimos días. Más que todo, pues contar lo que está ocurriendo pues en Nicaragua. Nos hemos juntado nosotros como periodistas acá pues en Costa Rica y más que todos los que estamos en el exterior. Julio, una última pregunta. ¿A qué otros momentos en la historia periodística latinoamericana podemos comparar lo que vive Nicaragua hoy? Bueno, realmente es una pregunta difícil. Yo creo que lo que está viviendo el periodismo en Nicaragua realmente no tiene comparación. A mí sí me preocupa el camino que está tomando El Salvador, porque así empezó Nicaragua. O sea, Nicaragua empezó con las expulsiones de corresponsales extranjeros, con el discurso confrontativo del régimen hacia los medios de comunicación, y en honor a la verdad, a mí me preocupa el rumbo que lleva El Salvador, y ojalá de verdad que puedan corregir en el camino y que no lleguen a los niveles que tiene Nicaragua. También se compara con la realidad venezolana que ha vivido el periodismo en Venezuela a raíz de la represión que ha habido en este país, y que el régimen de Daniel Ortega ha venido copiando también y encaminando al país hacia lo que ocurre en Cuba y en Venezuela, hacia lo que ocurre en Corea, Corea del Norte, donde hay total control de la prensa independiente, pero también nos une con estos pueblos la resistencia del periodismo valiente, del periodismo ético, que a pesar de la adversidad ha sabido sortear la situación y mantener viva la llama de la libertad en estos países, y no permitir que los medios de comunicación se callen. También rapidito quiero complementar la pregunta anterior. Yo creo que la colaboración periodística es un buen ejemplo a seguir para narrar la región como parte de una realidad. Y por eso es que yo destacaba el esfuerzo que se está haciendo desde otras miradas que aglutina a medios de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y de México, para contar desde una perspectiva regional algunas situaciones que están ocurriendo en nuestros países, como el manejo de la pandemia, la conflictividad social, el despojo de tierras, los problemas ambientales, que muchas veces son comunes en nuestra región y que merecen una perspectiva y una mirada regional. Y ahí el aporte de esta plataforma de medios. Recientemente publicamos una investigación sobre la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria en el contexto de la pandemia en estos países de la región.
pero también se han publicado trabajos sobre la situación de las trabajadoras domésticas, de la violencia que viven los territorios debido a la invasión de tierras como ocurre en Nicaragua, y la conflictividad que generan los proyectos de carácter extractivos en la región como la minería, como los monocultivos, entre otros. Bien, quizá para un cierre de este foro, un mensaje final de cada uno de ustedes. eh, ¿Qué espera de aquí a noviembre? ¿Qué desafíos inmediatos tenemos? ¿Y cómo colaborar como hermanos pueblos centroamericanos? Lucía. Bueno, pues el desafío es estar vivo y formar en un país donde se vive y respire represión a cada rato, como es Nicaragua. El desafío de los periodistas allá es estar vivo. Es que para contar las historias, para contar los hechos y documentar lo que se está gestando en estos momentos, que es un fraude electoral de parte de Daniel Ortega, que comenzó con la fabricación de leyes para criminalizar a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y para materializarlos pues con encarcelamiento. El llamado siempre es a diferentes organizaciones que estén abocados en el apoyo a periodistas, medios de comunicación, que no nos dejen solos, que estamos librando pues esta batalla siempre por las libertades de Nicaragua, y hay que mantener pues vivo nuestros medios digitales. La gente los está consumiendo porque a la gente le gusta encontrar y saber la verdad. Y es eso, mantenernos también nosotros como profesionales de la comunicación, contar los hechos, contar la verdad. Gracias, Giselle. Muchas gracias, Lucía. Julio. Coincido plenamente con Lucía. El principal reto en esta circunstancia es mantenernos al aire, y mantenernos vivos y libres, porque debemos preservar la vida y la libertad para poder continuar informando sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. Yo quiero decirle a mis colegas que mantengan la resistencia, que mantengan la dignidad periodística que nos ha caracterizado en todo este tiempo, y a seguir fortaleciendo la calidad del periodismo, que es la mejor arma contra la represión que vivimos en nuestro país. El periodismo de calidad, el periodismo ético, el periodismo comprometido con las causas ciudadanas es lo que nos va a mantener a flote. El gobierno de Ortega puede criminalizar, puede tratar de desacreditarnos, puede intentar hacer cualquier cosa para callarnos, pero el pueblo sabe quién tiene la razón. El pueblo sabe que el periodismo nicaragüense ha estado ahí dando la batalla y que ha estado del lado correcto de la historia. El pueblo sabe cuando alguien le dice la verdad, y no somos los medios de comunicación independientes los que hemos fabricado noticias en Nicaragua. La principal fábrica de noticias en Nicaragua proviene del poder, proviene del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y a ustedes y a la comunidad internacional también les invito a continuar apoyándonos de esta forma, a mantener viva la denuncia de lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque eso contribuye a visibilizar lo que realmente ocurre en nuestro país. Muchas gracias, Giselle, y gracias también a Lucía y a Ricardo por compartir este espacio. Muchas gracias a usted, Julio. Ricardo, para cerrar. Sí, coincido mucho con Julio. Creo que más que un desafío es un compromiso de la prensa independiente dentro y fuera de Nicaragua para seguir informando y para seguir evidenciando, documentando y mostrándole al mundo la verdadera cara del gobierno de Nicaragua, que ellos han tratado de mostrarse con una imaginación o con un sistema paralelo. Ellos crean un sistema paralelo a lo que se está viviendo en Nicaragua, y a través de sus medios de comunicación propagandísticos y aliados a ellos
lo que hacen es crear un modelo o crear una realidad distinta a la que verdaderamente se está viviendo en Nicaragua. Desde Costa Rica, decirle a los colegas que están allá en Nicaragua que nosotros respaldamos completamente su trabajo, que admiramos también la valentía y el profesionalismo con que han venido trabajando durante estos años. Y el compromiso de nosotros también es que desde aquí evidenciar y mostrarle a la comunidad internacional y a todos los sectores de la sociedad civil, tanto de Costa Rica como de la región, que en Nicaragua se está violentando a la libertad de prensa y que en Nicaragua cada día ejercer el periodismo es mucho más complicado y mucho más riesgoso. Y me uno también al llamado de Julio, de que de aquí podamos nosotros también levantar o subir nuestra alerta sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Bueno, mantenerse vivos y libres, una frase muy dramática, pero que sin duda resume las dimensiones de la violencia y la represión que sufren hoy los periodistas en el hermano país de Nicaragua. Les agradezco mucho a Lucía, a Ricardo y a Julio la participación en este foro convocado por la Universidad de Costa Rica, por la Facultad de Ciencias Sociales, el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información y la Iniciativa Universitaria por Nicaragua. Les agradecemos muchísimo la atención. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.